Sanje Jadan Zoje Jana La Janjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sonanje Dola Benje Sanj Rubara Jo Sanje Jadan Zoje Jana Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Janso Jebe Sonaj Dola Benje Sanje Rubara Jo Sanje Jod Zoje Jonan La Janjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sonan Jen Dola Benje San Rubara Jo Sanje Damje Dewa Dewe Jodan Dembra Joje Donga Dan Donga Jodan Dawara Joje Donga Mebe Dewa Damban Mendawa Joje Nyeren Jadan Dandra Danyo Chembo La Nebra Joro Je Banden Zave Lama Rambo Je Dage Je Peme Denjo La Gade Chembo Gone Jeson Kuson Tuje Ngodo Zaldo So So today our following topic yesterday, and yesterday mainly focusing with the kind of we try to achieve the development of the reduce the suffering and try to go free of the suffering. So now actually when you say main suffering is due to related with the state of mind, individual, but then circumstance makes you more suffering. So in order to, if you try to change the main cause of the suffering, then the rest is much easier. So in order to recognizing causes and also can reflect this in order to change basic, because all the conditions are never, whatever you apply comes again. So if you try to change a little bit your mind, then the reduce many things are cooled down, Hola, el día de hoy vamos a seguir con el tema de ayer. Y ayer el enfoque principal fue en el hecho de procurar desarrollarnos para poder reducir el sufrimiento y tratar de desarrollarnos para liberarnos finalmente del sufrimiento, del malestar. Y podemos recordar que la causa principal del sufrimiento está relacionada con nuestro propio estado de ánimo, que es algo, claro, individual, es propio a cada quien, pero claro, después hay circunstancias que vienen a hacernos sufrir más, que vienen a provocar más sufrimiento eventualmente. Entonces la idea es de procurar cambiar esa causa principal del sufrimiento. Y después, por lo tanto, todo lo demás se encontrará facilitado, todo será más fácil. Entonces, para poder reconocer esta causa y para poder reflexionar, hay que reflexionar para poder cómo hacer ese cambio básico. Porque finalmente todas las condiciones o soluciones que quisiéramos aplicar, podemos aplicarlas, pero de nuevo y de nuevo el malestar va a regresar, de nuevo y de nuevo. Mientras que si procuramos cambiar o cambiar más bien nuestro estado de ánimo, no las condiciones exteriores, pero nuestro estado de ánimo, entonces se van a reducir muchos aspectos que permitirán que se encuentren las cosas, que se encuentre todo apaciguado. Like a notion. In the Tibetan term, I use Tibetan term first because the idea is there, because
sometimes the language term idea is different, so therefore a little bit like difficult to use. In the Tibetan term, we call sem means mind, pensem means something good, something benefit. And the same is mind. Nursem means something like not good, not favor. Not saying favor both sides, nursem. If you say harmful or this little bit too strong, but very general ideas, So yesterday we talked about the contemplation. So each kind of you are facing kind of any kind of conditions. Then if there is something to you try to obtain, then always you put like idea of the something good benefit, and then if you see your idea was communication of the word whatever, there is harmful things, and then you try to not go, because the contemplating awareness, we talked about yesterday, wellness, mindfulness, wellness. So this apply to the general our activity, Y para esto necesitamos una noción, conocer ciertas nociones. Y para esto voy a empezar con la terminología en tibetano, primeramente, porque cargan esta idea. Y a veces el idioma puede traer cierta idea que sería diferente del tema, de la noción aquí presente, y sería después difícil de usarla, de vincularse a la idea. Entonces, en tibetano el término preciso aquí es primeramente sem, hay pensem y ngösem. Sem significa la mente y pensen significa algo que es bueno, algo que es beneficioso. Y ngösem tiene la idea de algo que no es bueno, que no es favorable para ambos lados, para ambas personas. Y a veces ngösem es traducido por dañino o algo que nos va a dañar, pero se me hace algo un poco demasiado fuerte. Es más como una idea general. Y el día de ayer hablamos de este tema de la contemplación. La contemplación tiene que ver con el hecho de que en cualquier situación que estemos enfrentando, se trata de tomar las referencias de las enseñanzas, explicamos ayer, y procurar contemplar. Y vemos, por ejemplo, que cuando hay algo en las situaciones que queremos obtener, entonces ahí ponemos una idea de algo bueno, algo beneficioso, lo queremos obtener. Y otras veces, si identificamos que, o en otros términos, tenemos que contemplar e identificar lo que es bueno, lo que es beneficioso, lo que es pensem. Y por otra parte, si identificamos que nuestras ideas tienen un aspecto desfavorable, sin la manera de comunicar con el mundo, si hay algo dañino, algo que no es beneficioso, entonces procuramos no involucrarnos con eso. Sería el aspecto de ngösem. Perdón, Audrey fue más rápido que yo. Y el día de ayer, con el tema de la contemplación, hablamos de estos dos términos. En inglés es awareness y mindfulness, en tibetano era Genpa y Sheshin. Lo traducimos como el hecho de de tener ese recuerdo, esa atención, y de tener la lucidez. Y estos son los aspectos que tenemos que aplicar en nuestras actividades generales, cotidianas. It's a link with bodhicitta, but we talk about the regular our function.
For example, like regular, regular human beings living. So now when you talk about pensem means like good for others, good for me, both. Nursing means good for me and bad for others, this kind of attitude. So now regular, we say like kind of we have like normally not so, we talk about not so big things, but regular our facing. Sometimes we say negotiate, Negotiate means something objective. I want, the other want, we negotiate, So actually idea is I try to get better, and both sides like this. So there is kind of, any kind of negotiation has a little conflict state of mind, So now if you have related with the we say like helpful idea, pensem, not saying you give everything, but all the idea is less harmful for the others. And also due to this, your mind is more relaxed, more tolerance, and not lose the goal, we have always human beings we have like kind of a little bit, I say, like a wrong attitude. When you say I want something obtaining, then always fear, losing something. But you don't need to lose. But if you have a proper attitude, then your mind is relaxed and try to find a better solution, and presentation of the kind of idea and also beneficial both is more understandable. So due to this, also other side is slowly less come down, less better comes. If you make like normal attachment and desire and then fear and then a lot of doubt, using word negative things, makes other person also makes a more similarity, It's a little bit like wild animals. Like if wild animals, first meeting two, first they try to see how's the smell of others and reaction of others, little bit tense, but then others quiet, then slowly both come down, then kind of good, like harmony. So actually, like negotiate means there's one conflict. Conflict means losing and obtaining, gain and lose. But in order to try to make negotiate, if attitude is a little bit like a link with the pensem, then there is always you are much more soft, much more soft, but not saying pretending. If you do 1, 2, 3, then you used to this, then you see the benefit, then you see the all smooth, less tension, these things comes. If you don't have this, lot of fear, lot of concept, lot of misusing the words, then both sides makes more conflict, is more solid, So pensem means actually, I want to obtain, but the other should not lose also. So others should not lose also. Try to see good for both, Normally if you say, people say impossible, but always possible, Y ahora esto está también relacionado con la bodhicitta. Pero hablamos de hecho de nuestra manera, del funcionamiento general, de nuestro funcionamiento general y de la vida humana regular, ordinaria, normal. Y pensem tiene que ver que significa que es algo bueno para mí y también algo bueno para los otros, a los demás. Eso es lo que buscamos con pensem. Mientras que ngösem tiene que ver con algo que es bueno para mí, pero que no es tan bueno para los demás.
ese tipo de actitud. Y de manera general, de manera ordinaria, digamos, eso se encuentra en pequeñas cosas, no son cosas tan grandes, son las pequeñas cosas que enfrentamos en nuestra vida en el día a día. De alguna manera está ese término de negociar, la negociación. Estamos siempre más o menos en una forma de negociación, porque siempre tenemos como un objetivo y queremos obtener algo y vamos como a negociarlo. Y la idea siempre es que yo quiero obtener lo mejor de esto, quiero salirme con airoso, salirme con la mejor parte. Y ambos lados que están en la negociación tienen esa misma idea. Y en cualquier tipo de negociación hay como una forma sutil de conflicto, finalmente. Un estado de ánimo un poco conflictuoso, aunque sea sutilmente podemos notarlo. Y por otra parte, si queremos relacionarnos con una idea que será que nos pueda ayudar, una idea beneficiosa, aquí se trata de pensem, se trata de imprimirnos de esto. Y esto no significa que vamos a tener que dejarlo todo o que no obtener lo que queremos. La idea es que sea menos conflictuoso tanto para mí como para el otro. Y por este hecho, nuestra mente se va a encontrar más relajada, con más tolerancia. Y no significa que perdemos de vista lo que queremos obtener. De manera general, como seres humanos, siempre tenemos un poco esa mala costumbre de que pensamos, quiero obtener eso, y viene junto con ese deseo de obtener el miedo de perder algo. Pero finalmente no hay nada que perder. Si tenemos la aptitud apropiada, nuestra mente está más relajada y acabaremos encontrando la mejor condición. Podremos entender cómo lidiar con la situación de mejor manera. Y por este hecho, el otro lado, la otra parte implicada, también está más relajada, más apaciguada. Si lo hacemos de manera más ordinaria, de manera común, generalmente pasa una forma de apego, una forma de deseo, del cual también surge una forma de miedo, una forma de dudas, y nos llevan a usar ciertas palabras negativas, y por lo tanto, todo esto lleva al otro aspecto, al prójimo, a desarrollar una actitud similar. Es un poco como el ejemplo de los animales salvajes. Cuando dos animales se encuentran, primeramente se van a olfatear, a ver cómo se siente uno, el otro, cuál es la reacción. Hay una forma de tensión, pero si uno está tranquilo, ambos se van a apaciguar y encontrar una forma de armonía, podemos decir. Entonces, cuando se trata de esa negociación que tiene como cuando estamos en una negociación, está ese pequeño aspecto de conflicto. Significa que está siempre la idea de que queremos ganar y no perder. Querer obtener algo y no salir perdedor. Y la idea aquí más bien, cuando estamos en ese tipo de situaciones, es más bien de tomar la diferencia de una actitud positiva, una actitud beneficiosa relacionada con este pensem. Y por lo tanto, esto nos llevará a algo más suave, más apaciguado. Pero no se trata de hacerlo fingiendo o pretendiendo. Más bien si lo hacemos 1, 2, 3 veces de nuevo,
vamos a estar acostumbrados con esto y vamos a entonces ver realmente el beneficio. Y así todo se vuelve más suave, menos tenso, hay menos tensión. Pero si no generamos esta costumbre, va a haber siempre una forma de miedo, muchos conceptos, una mala manera de usar nuestras palabras. Y para ambos aspectos, perdón, ambos lados, el conflicto se va a volver más sólido, menos flexible. Cuando hablamos de pensem, este estado mental beneficioso, significa que queremos obtener algo, pero que la otra persona o lo demás no, no tengan nada que perder para esto. Queremos buscar, tenemos que ver que sea algo bueno para ambos, para mí tanto como para los demás. Y de manera general, cuando la gente dice que esto es imposible, pero en realidad esto es algo posible. Siempre es posible ver las cosas de esta manera. Because if you listen the 37 parties of Bodhisattva, they have this sense, but a little bit too strong, like Bodhisattvas. But we talk, in order to go this way, we have to develop very relative things, relative things. And the relative things, we develop this kind of attitude. Beginning is a little bit hard, but slowly you are aware, this is my way of, my own way of thinking, way of acting. So you can adapt this idea. So this makes a lot of a kind of a state of mind is very developed, peaceful, Because when you see Dharma teachings, gives you harmony, peaceful harmony, facing to the others, So if there is nothing happening, there is always peaceful, But if something happening, we lose the peace. That means it doesn't work, For example, if you are just alone in the countryside, meditate in your home, it's very peaceful, listen teachings. But then neighbor's cock's singing, one day is disturbed, another day, then slowly you get angry to the cock, So this makes lose the peace, duality rise. So if we have a little bit attitude change this direction, then naturally peace comes in the state of mind. So change your attitude. Mm-hmm. Then wherever you are, your mind is peaceful, Wherever there is like interruption, your mind is peaceful. So then it's very important. When you are peaceful, you are naturally harmony with others, If you are not peaceful, mind is not at peace, then little thing makes you then like a kind of disturbed, Y si escuchamos las enseñanzas sobre las 37 prácticas de los bodhisattvas, veremos que cargan este sentido, pero de manera un poco fuerte, un poco como de alto nivel, porque es como el nivel de los bodhisattvas. Pero para poder ir hacia esa dirección, tenemos que desarrollarnos a través de las pequeñas cosas de la vida relativa, de las cosas muy relativas. Significa que necesitamos desarrollar este tipo de actitud y gradualmente. Y en un principio puede parecer un poco difícil, pero poco a poco vamos a volvernos realmente conscientes que esa es nuestra manera en la que queremos emprender las situaciones, nuestra manera en la que queremos actuar. Y entonces podemos realmente adoptar esa idea y en base de eso desarrollarnos poco a poco. Nuestro estado de ánimo, por lo tanto, se vuelve más apaciguado.
De hecho, podemos ver siempre que las enseñanzas del Dharma tienen el propósito de llevar a relaciones con los demás que sean más armoniosas, más apaciguadas. Y de hecho, si nada nos sucede, si nada pasa, nuestra mente puede permanecer en paz. Pero si algo pasa, si algo sucede, vemos que perdemos esa paz. Significa que no ha funcionado realmente. Por ejemplo, si estamos en el campo meditando en nuestra casa, escuchando enseñanzas, claro, todo está muy en paz. Pero si, por ejemplo, el gallo del vecino empieza a cantar un día y nos molesta un poco y otro día y de nuevo, vamos a acabar enojados contra el gallo del vecino. Perdemos esa paz. Hay una forma de dualidad que surge y nos encontramos enojados. Entonces, si cambiamos un poco a poco nuestra actitud, vamos a ver que esto nos permite cambiar de dirección. Y de esta manera, en donde sea que estemos, poco importa lo que pase, nuestra mente podrá permanecer apaciguada. Y aunque suceda una forma de interrupción que nos haga perder la situación, nuestra mente permanece en paz. Y por lo tanto, una mente apaciguada puede naturalmente desarrollar esa armonía con los demás. Y esto es algo bastante importante, porque si no tenemos ese estado apaciguado, cualquier pequeña interrupción nos va a venir a perturbar. Si no encontramos esa paz, la mente no podrá encontrar esa forma de armonía. So we try to develop ourselves in a peace, habit of the peace, because always habit and then your own attitude. So now this not only prevents something kind of just not thinking, it's an antidote. You have to think more meaningful, more meaningful. In order to understand more meaningful, if you just a little bit like refer with the Chinese instructions, like Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum is a kind of a manifestation of the Buddhas in order to develop negative emotions to be like a positive, and it could develop the wisdom, So now we see what is this exactly, why they talk about this. So try to a little bit, need also contemplate. For example, Om Mani Padme Hum, this like all the desire, attachment, anger, hatred, all these kind of things. So these things is our nature, kind of character of our nature. So if we're caught by this attitude, action, everything, what going to develop? Develop is always a kind of a illusion of the negative, Like due to this, then became negative condition of the suffering. Human beings a little bit less, but then animals more, depends of also animals, hungry ghost, hells, demigods, this kind of what kind of our nature kind of link with the develop of the illusion of this kind of life. So if you don't think so much, it's like a little bit like a kind of a story, like a fiction. But if you really try to think a little bit serious, talking about myself, I have to face this way. So then when you see, we talk about the tolerance, peace, and try to not really caught by the emotions. What is benefit for me, and also what benefit other person?
So then slowly we see, actually doing this, meaning is myself not fall into the negative suffering condition of the life. And also doing this to other person, a little bit support, not fall into the negative, is also helping other person not fall into the negative experience. Even I don't like, even he is negative, but still, if you see the really go to negative, you feel not try to let. This kind of a big meaningful behind, Like relatively, we are negotiate with something simple thing. I mean, not simple. It's a little bit complicated, but there is some obtaining of the objective goal. But then, if caught by my mind, this creating very strong negative conditions, suffering. Example of all the beings that exist, what we can see, So it's kind of very deep vision. Doing this is a big benefit, Entonces ahora el tema del que hablamos es que queremos desarrollarnos nosotros mismos en un aspecto apaciguado, poder tener esta costumbre de un aspecto de paz en nuestro estado mental. Y finalmente todo es una costumbre, se trata de desarrollar costumbre, no son nada más que nuestros patrones y nuestro estado de ánimo. De hecho, no debemos abarcarlo como pensar en querer encontrar un antídoto, es decir, como una solución temporal, pero pensar en algo más con mayor sentido, algo con un sentido más grande. Y para entender lo que significa este sentido más grande, podemos, por ejemplo, tomar la referencia poco a poco de las instrucciones de la práctica de Chenrezig, en las cuales hablamos de el significado de Om Mani Padme Hung. Si vemos, esto es la manifestación de los Budas para poder desarrollarse uno mismo, para poder, desarrollar de manera que las negatividades se transformen en algo positivo y poder también desarrollar nuestra sabiduría. Entonces preguntémonos, ¿qué significa esto exactamente? ¿Por qué hablamos de esto? Y de nuevo, aquí podemos contemplar, tener este aspecto de contemplación. Y así entenderemos, por ejemplo, contemplaremos el hecho de que cada sílaba, Om Mani Padme Hung, está relacionada con un aspecto como el deseo, apego, enojo, orgullo, etc., que son características de nuestro estado de ánimo samsárico. Es como el carácter de nuestra naturaleza samsárica. Y si nos encontramos atrapados por ese aspecto samsárico de nuestra propia naturaleza, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que así se despliega toda la ilusión. Se va a desplegar todo lo que es la ilusión y las negatividades relacionadas a esto. Y por lo tanto se generan condiciones negativas que van a generar malestar, sufrimiento. En el reino humano, en la vida humana, quizás haya un poco menos de sufrimientos, pero si nos fijamos, las existencias animales o también, como lo vemos en Chenrezig, están los pretas, los seres hambrientos, creo se dice, los pretas, las existencias de los
del sufrimiento de los infiernos, de los semidioses, etc. Entonces aquí nos preguntamos, ¿qué tipo de condición de vida estoy desarrollando con mi estado de ánimo? Y si no pensamos mucho en esto, puede sonar como una historia, como una ficción, estas existencias, etc. Pero si lo investigamos de manera sincera, vamos a ver que aquí no hablamos de nada más que de las condiciones que uno mismo puede enfrentar, que podemos enfrentar tal o tal forma de existencia en relación con nuestro estado de ánimo. Entonces, en las enseñanzas generalmente hablamos de la tolerancia, de la paz y de no dejarnos atrapar por nuestros estados emocionales aflictivos. Y así, si reflexionamos en esto, vamos a ver cuál es el beneficio para mí y cuál es el beneficio para los otros, para los demás. Y poco a poco vamos a ver que practicando y reflexionando en esto, el sentido es que nosotros mismos no vamos a poder evitar caer en esas negatividades y por lo tanto evitar enfrentar estas condiciones negativas difíciles de vida. Y lo vemos para nosotros mismos, pero también vemos el beneficio para los demás, para que los demás no experimenten tampoco ese tipo de condiciones tan negativas. Ya sea alguien que nos caiga bien, que nos agrade, o que esa persona sea positiva o negativa, poco importa. Vemos, aún así sentimos que no queremos que esa persona enfrente tantas negatividades y no queremos dejarlo caer tampoco en tantas negatividades. Y ahí es cuando hay un sentido también, muy importante. A un nivel relativo, hablábamos anteriormente de esa negociación, de esas negociaciones en la vida en las cuales queremos obtener una forma de objetivo. Y claro, eso es normal y la idea no es dejar atrás nuestros objetivos, pero se trata de hacerlo sin dejarnos atrapar por nuestros propios estados mentales en los cuales creamos condiciones negativas. Y esas condiciones negativas, esas condiciones de sufrimiento, las podemos ver en el ejemplo de todas las formas de sufrimiento en las diferentes existencias que podemos cruzar en la vida. Si tenemos esa visión, vamos a ver que no queremos ir hacia ahí y eso tiene un gran beneficio. This understanding is very important because related with all the practices, Mahayana, Vajrayana practices, we apply the method. This method is a link with this, benefit for the others, reduce suffering, and not harmful, like this. So if you don't have, don't develop yourself this direction, whatever you do, result is very less, Results not so much, like I don't like somebody, I do Chinese practice, who should be Chinese help me harm to other, it never will happen, That's why usually, before I say, Vajrayana practice is not as what we're thinking. It's totally different. It's not like kind of related with the spirit, like we call like shaman system. It's all over the world. We have ancient religion like this. So not exactly, not same, because you have when you apply the wish something without proper compassion attitude, it will never work. It works with like wishes of Buddhas
and benefit of other beings, and develop yourself, reduce your own negative thoughts, and through this develop positive things, then you get free of the suffering, then enlightenment, this orientation, So it's not like just like, I'm talking about like simple things like negotiate or, discuss. It's not only this, because due to this, then slowly you can go more difficult things, can make it go with harmony, Y de hecho esta idea básica es muy importante de entender, porque todas las prácticas que hacemos están relacionadas con esto, ya sea las prácticas del Mahayana, las prácticas del Vajrayana, Todos los métodos que aplicamos tienen que ver, cuando aplicamos un método, este método está relacionado con esto, es decir, con un beneficio para los demás, buscar un beneficio para los demás y querer reducir el sufrimiento y no querer dañar ni a sí mismo ni a los demás. Entonces, si no nos desarrollamos nosotros mismos en esa dirección, poco sea lo que emprendamos, el resultado no va a ser muy grande, no va a haber mucho resultado. Si por ejemplo pensamos, esta persona me ha dañado, voy a practicar Chendresi para que Chendresi me aporte un beneficio y que esa persona se encuentre como discapacitada, esto no va a suceder así definitivamente. De hecho, el Vajrayana no es para nada como lo que pensamos de manera ordinaria. Es totalmente diferente. Y no está relacionada con una forma de espíritu. Es algo que, por ejemplo, encontramos en las tradiciones de los, ¿cómo se dice en español? Chamanismo, con los chamanes. Todo alrededor del mundo hay religiones y tradiciones del chamanismo, pero aquí no tiene nada que ver con esto. Si aplicamos estos deseos en la práctica con el estado de ánimo apropiado, es decir, un estado de ánimo lleno de compasión, nunca van a funcionar. Tienen que ver con los deseos. Lo que funciona, la actitud apropiada es que esos deseos tienen que ver con los deseos de los Budas, con el beneficio de los demás, con el hecho de desarrollarse uno mismo y reducir nuestros pensamientos negativos, a través de lo cual vamos a reducir nuestras negatividades y cultivar lo que es beneficioso y así liberarnos del malestar y finalmente alcanzar la liberación del sufrimiento, el despertar. Y anteriormente hablaba de esas cosas simples como las negociaciones en lo cotidiano, en la vida cotidiana. Y no se trata de pensar que eso es todo, pero se trata de empezar por esas pequeñas cosas. El propósito no es ese, el mero propósito no es ese, pero es a través de esas pequeñas cosas que podemos progresar y podemos ir hacia aspectos más difíciles, cosas que serían más difíciles de abarcar inmediatamente, pero así podemos hacer, con esa nueva costumbre, podemos desarrollar algo más grande, podemos traer esa armonía a un aspecto más amplio. Okay. Even any method of Vajrayana, we need bodhicitta. So sometimes bodhicitta, we really thinks I have bodhicitta, but then if you don't develop your own really emotional way of conscious related with the emotions, if you don't really deal, just kind of heading something, like you don't see, that is kind of
obscurated your mind, you know. Okay, no, I don't get that. You said if we don't develop the emotional concepts, you know, like because usually you said it's like adding thing. What you mean? Sorry? You said it's like adding. No, hidden. Ah, hidden. Hidden your own nature, you know, because that's why I say, like, I'm very peaceful, I'm good practitioner. Then next to some turbulence comes, then you, like, even this very simple cock is singing, then you get upset, you know. So this kind of little things makes we are kind of obscurate, hidden yourself. So generally, kind of exercise any kind of condition, you know, condition like that's what I say. So you are facing with someone. If you apply it a little bit like a benefit both sides, this habit makes slowly change your nature, you know. Nature, and then you can like kind of apply the same as Bodhisattva's way of thinking, you know. Otherwise, if you try to do just like this, it's like pretending, not really. Because really you don't see really kind of, but little things always, you know, if you try to apply, then slowly your mind change, you know. Mind concept is change. Then due to this, also practice is more effective. Because right now we just say all the sentient beings means a little bit like a kind of idea, you know. Not really, because somebody harm you, immediately you are reacting, you know. Then lose the concept of sentient beings. So, not saying I have to oblige to do this, but our nature is like this. But little things when you work, if you try to apply, then slowly mind is changed, then we can able to do more. But in order to able to do more, if you will link with the practice, if you do this gives a result, then you're able to do more, you know. Y cuando somos practicantes, cuando nos aplicamos a la práctica, esto es algo muy importante. Y de hecho, en cualquier práctica o método del Vajrayana es necesario desarrollar y tener esa base de la bodhicitta. Y a veces pensamos que yo tengo la bodhicitta, pero en realidad si no realmente miramos y afinamos esa conciencia de cuáles son nuestros movimientos emocionales, en realidad solo estamos como escondiéndonos en nuestra propia naturaleza. No estamos viendo realmente y nuestra mente está como obscurecida. Un poco explica Rinpoche como ese ejemplo en el que pensamos, estoy muy apaciguado, soy un buen practicante, y después surge una turbulencia, como el gallo del vecino que empieza a cantar, y estamos enojados por eso. No hemos observado realmente. Y de manera general, por eso es que hay que ejercitarse con cualquier tipo de condición que llegue a nosotros. Como por ejemplo cuando estamos frente a frente o nos encontramos con alguien, con cualquier persona. Si poco a poco tratamos de aplicar el hecho de que ambos lados, ambas partes encuentren un beneficio, entonces poco a poco nuestra costumbre viene a cambiar. Esto desarrolla, buscar ese beneficio para ambos, desarrolla ese cambio en nuestra naturaleza. Y así, gradualmente podremos aplicar la misma actitud, la misma manera de pensar que la de los bodhisattvas. Porque si no hacemos así gradualmente y si tratamos de aplicar directamente el ejemplo de los bodhisattvas, va a ser más bien como algo que estaremos fingiendo, algo que estaremos pretendiendo. No va a poder ser real.
Pero si lo aplicamos en pequeñas cosas, en las pequeñas cosas de la vida ordinaria, entonces nuestros conceptos mentales realmente vienen a cambiar. Y por este hecho, también toda nuestra práctica se encontrará será más eficaz, más efectiva. Porque si no tenemos esa idea, todos los seres sensibles, etcétera. Pensamos en todos los seres sensibles en la práctica, pero eso solo es una idea, no es algo real, porque en cuanto viene alguien a causarnos una forma de perturbación, inmediatamente reaccionamos. Entonces solo es un concepto. Y no digo que es algo que estamos obligados de hacer, pero si seguimos nuestra naturaleza, ocurre así. Entonces, poco a poco, la mente viene a cambiar y gradualmente somos capaces se aumenta nuestra capacidad. Si lo aplicamos primeramente en pequeñas cosas, esto va a dar el resultado de que nuestra capacidad aumenta realmente y somos capaces de hacer más. L'être n'est plus du tout présente dans notre esprit. Nous perdons cette direction. Alors, nous ne sommes pas obligés de perdre cette direction, mais c'est simplement que la tendance, l'élan est naturellement présent et que nous suivons cette habitude. Il s'agit donc de s'exercer, de commencer par les petites choses du quotidien, essayer d'appliquer cet état d'esprit au cœur de notre expérience, et c'est ainsi que notre esprit sera capable de changer. Et lorsque ce changement s'opère en nous, alors nous voyons que nous sommes capables de faire bien davantage pour les autres. Et ceci, en lien avec la pratique, eh bien, nous permettra ou aboutira au fait d'être vraiment à même d'agir de manière bénéfique pour autrui. So this is yesterday we talked about the quantum plane. So each time your situation, try to look a little bit, So this makes a lot of, answer from the teachings. You refer with the teachings, and through this lot of answer, is this answer, if you reflect a little bit more, your kind of basic attitude and ideas and expectation, things can change a little bit different. So this makes then kind of you're able to really apply the bodhicitta, because when you reflect, you can see a lot of related with there is two things. One is your own tendency, and another is tendency is linked with the like human society, human life, and the human life is how became like an example of the went opposite way. No, I don't get that. Like a human life is there is good things, but then using wrong method, everything became like unfavorable, So because otherwise you think, oh, this is natural, everybody's like this, but actually not. Each has one idea. Idea makes it more wrong, then became turbulence, You mean everybody has one idea? Yes, because everybody. Just wait. So you said that we use wrong method, first of all. What it means, wrong method? Like all human beings are single things we are fighting, Single things we are rejecting, single things we are grasping, try to obtaining something, then everything is less important, more important. Everywhere we are like fighting, make disharmony, between one to another, then create a lot of concept. This develop all over the world like this, So if you don't reflect,
I should be like this, we are like this, and must be like this, like this. But if you a little bit reflect, we're living in samsara, but there is another solution. If you refer, first I can develop myself, very important, develop according with the teaching, what the Buddha says, Then if you are convinced this, all the problems doesn't make so much problem, less problem. If you develop more, all problems are a little bit like a kind of passing front of your vision, Yourself's more kind of peace, Y el día de ayer hablamos de esa noción de contemplar, la contemplación. Se trata de ver en cada vez en las situaciones que enfrentamos, tratamos de observarse uno mismo. Y veremos que esto nos puede traer muchas respuestas con relación a las enseñanzas. Si tomamos la referencia de las enseñanzas, a través de esta observación vamos a encontrar muchas respuestas. Y si esas respuestas las reflexionamos un poco más, veremos que nuestra actitud básica, nuestras ideas, nuestras esperanzas, todo esto va a poder cambiar poco a poco. Y esto es lo que nos permite realmente aplicar la actitud de la bodhicitta, desarrollar la bodhicitta, ser capaces de desarrollar la bodhicitta. Y si reflexionamos, vamos a ver cómo las cosas están relacionadas con dos aspectos. Primeramente, nuestras propias tendencias, como nuestros patrones, nuestras tendencias. Y segundamente, con nuestras costumbres humanas, la sociedad humana, la vida humana, en la cual en la vida humana podemos ver que hay muchas cosas buenas, buenos métodos, pero finalmente aplicamos ciertos métodos que nos llevan a lo opuesto de lo que quisiéramos. Nos llevan a un resultado contrario. Rinpoche ha precisado que esos métodos negativos o equivocados es que para cualquier cosa, las cosas importantes, menos o más importantes, siempre estamos en una forma de conflicto, estamos acaparándonos algo, rechazando otra cosa, con una forma de aferramiento, siempre queriendo luchar por algo, creando una forma de desarmonía, y todo esto se desarrolla en todas partes del mundo. Y las personas pensamos, bueno, esto es natural, la vida humana es así. Pero de hecho no tiene que ser así. En el mundo todo el mundo tiene una idea. Si no reflexionamos, todo el mundo piensa esto es así, esto no es así, tengo que hacer esto y no esto. Pero si reflexionamos más, podemos ver que aunque estemos en las condiciones samsáricas, hay otra manera de aprovechar las situaciones. Podemos primeramente, y lo más importante, ver que podemos desarrollarnos a sí mismo a la luz de las enseñanzas del Buda. Y si estamos realmente convencidos, si esta es nuestra convicción, entonces finalmente ya no habrá tantos problemas. Se generarán menos problemas, porque si nos desarrollamos así, todas estas dificultades y problemas van a como pasar enfrente de nuestro campo de visión sin realmente afectarnos, y así encontraremos más paz. Then I will stop there today, and we do dedicate and then continue tomorrow.
Dejaremos aquí por el día de hoy, vamos a dedicar los méritos y continuaremos el día de mañana. Sunam de Namje Zebanye, Done Nyebe Rana Banjene, Jega Naje Bala Drub, Sibe Zolen Dowa Dowara Sho, Jamba Bawe Jedara Jamba Dan, Kundo Sambo Deya Deje, Deda Gunje Jesu Dalo Jenge, Wan Deda Damje Rab, Sanje Kuso Nyebe Janla Da, Junye Menjuro Dembe Janla, Gende me jende be chen la je che da ngo wa ma la dru para sho.